Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el Toro por los Cuernos. Miren, una noche muy especial y yo tenía muchas ganas desde hace tiempo de poner en el punto de mira de este programa a una raza de personas que verdaderamente se merecen un aplauso muchas veces, porque están... bueno, primero, que casi están a extinguir, porque hoy en día hacerse empresario, y además a mí me gusta llamarles así, empresarios, bueno, pues la verdad es que van contra viento y marea. Pero gracias a Dios, esta especie de raza, que yo diría raza de héroes, porque hoy en día se lo juegan mucho, están constantemente intentando salir adelante con nuevos proyectos, con nuevas ideas, son la clave de los puestos de trabajo, porque fíjense ustedes, y sobre todo los empresarios de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, porque si ustedes analizan el empleo en España, las grandísimas empresas son muy pocas, se cuentan con los dedos, pero verdaderamente el trabajo y verdaderamente a España la están levantando las pequeñas y medianas empresas. Hoy en día, lo pasan mal desde hace mucho tiempo. Yo creo que siempre han tenido momentos de bonanza, pero muchos momentos de incertidumbre y sobre todo muchos momentos, y es lo que es el hilo conductor de todas ellas, la ilusión que tienen que tener, la esperanza que tienen que tener, la fuerza que tienen que tener para sacar sus proyectos adelante. Bueno, yo creo que uno de los empresarios que mejor, yo creo que mejor personaliza el mundo empresarial es José Ramón Franco. José Ramón, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias, buenas noches. José Ramón Franco es gerente del Grupo INTAF. El Grupo INTAF acaba de ser premiado por la Xunta, ahora nos cuentas... No, perdón, por la Cámara de Comercio y el Banco Santander. Exactamente, perdón, es verdad, ya se me va la Xunta. Bueno, dentro de nada os tiene que premiar la Xunta. Bueno, esa ya nos premia todos los días. Bueno, pero primero me cuentas, ¿qué es el Grupo INTAF? ¿Cuál ha sido el galardón? ¿A qué estáis aspirando a otro galardón a nivel nacional? ¿Y cómo se siente un empresario de siempre en un momento como el de hoy? Bueno, pues, a ver, yo tengo que decir que este galardón es un poco fruto de la casa y de la casualidad, porque realmente nosotros nunca tuvimos la intención de presentarnos a ningún premio, porque evidentemente nuestro mejor premio quizá es el día a día y sobrevivir, como tú bien decías, Pepa, pues a todos los avatares que te da la vida empresarial. Pero es verdad que por parte del Banco Santander y la Cámara de Comercio de Coruña, Santiago y la de España, pues en un momento dado pues, plantean que concurramos a un reconocimiento donde hay un premio para una empresa de referencia a nivel provincial, a nivel de Coruña, y 4 accessits para diferentes empresas que por diferentes áreas pues son pioneras o tienen un momento, o, pues, mira, por ejemplo, en tema de digitalización o en tema de exportación, ¿no? Bueno, pues nos presentamos, quizá por aquello de decir, oye, bueno, pues mira, ¿por qué no? No pasa nada, si sale, sale, y si no sale, pues mira. Y bueno, pues hemos tenido la gran suerte de que en esa evaluación pues nos han seleccionado y nos han, de alguna manera, conseguido ese reconocimiento como empresa del año de la provincia de La Coruña. Banco Santander, cámaras de comercio, y luego a partir de aquí, bueno, pues lo que tampoco contábamos mucho con ello, pero que sí que nos plantean que las empresas que hemos sido galardonadas a nivel provincial, pues al final concurrimos también en el ámbito nacional. A nivel nacional. Sí. Que bueno, evidentemente pues también es una distinción, la expectativa supongo que será mínima o nula, porque bueno, hay que imaginarse lo que es competir con empresas que tienen mucho más desarrollo que nosotros, ¿no? ¿Cuántos empleados tiene en este momento el Grupo INTAF? Mira, el Grupo INTAF está configurado por 6 empresas principales, que es INTAF Formecan, está Tecman, Neodin, Sincromecánica, Volvente y Cogaltra. Son 6 empresas y entre las 6 empresas la media del personal suele andar entre los 180 a 200 empleos. Hay una pequeña fluctuación, la mayor parte del personal es con contrato indefinido, pero bueno, hay una pequeña fluctuación porque hay carga de trabajo puntual, fundamentalmente en verano y navidades, por temas fundamentalmente de mantenimiento y reparación. Pero bueno, la media está entre 180 y 200 personas, ya digo, la mayoría, yo creo que el 90% con contratos indefinidos. Vosotros lleváis, no el Grupo INTAF, pero sí INTAF,
lleva 85 años, 85. me decías, en Narón. Claro. Desde que tu padre o tus padres, ¿no?, se vinieron de Puentes y entonces se establecen en Narón. ¿Y qué hay de aquella primera semilla de INTAF y a lo que hemos llegado hoy del gran grupo INTAF? Porque ha habido momentos, me imagino, que muy difíciles, con la reconversión, con todo lo que ha azotado esta comarca. ¿Cómo lo habéis ido? ¿Cómo ha ido evolucionando INTAF? Vamos a ver, Pepa. El origen es el año 1941. Mi padre y mi madre, pues, recién casados. Mi madre embarazada de mi hermano mayor, que me lleva 15 años, por cierto, también con una empresa ubicada en Ortiguera, dedicada a movimiento de tierras, en un momento en el que se separan los negocios. Pero bueno, empiezan con vocación, evidentemente. Mi padre era herrero en una aldea que se llama Cheiván, en Aspontes. Mi madre es de Marrachón. Y realmente la vocación de mi padre le viene yo creo que ya de la propia naturaleza del entorno en donde vivían. Había un herrero muy mayor, según parece. Mi padre, pues de crío, pues iba por allí, le gustó aquello y tal. Luego, evidentemente, pues la vida te va dando otros pasos. Mi padre, pues, hace el servicio militar aquí en el cuartel de Dolores, en Infantería Marina, y es ayudante del maestro armero. Entonces, claro, una persona que viene de una aldea con recursos muy limitados, llega aquí y ve otro mundo diferente. Estamos hablando del año 37, 36, 37, por ahí sería, ¿no? Prácticamente al final de la Guerra Civil. Y bueno, termina su época militar, de cumplimiento del servicio militar, y se vuelve a Aspontes. Que evidentemente en aquel momento yo creo que lo que se plantea es salir de Aspontes yo creo que hay dos razones fundamentales, lo tengo comentado muchas veces. A un herrero le hacen falta siempre dos cosas fundamentales. Bueno, aparte de tener vocación, ganas y tal, le hace falta, que es carbón y hierro. Y si algo había en Ferrol era carbón, porque los barcos se movían con carbón, y había mucho hierro porque iba a haber mucha obra, se iban a desguazar muchos barcos. Entonces, bueno, como no tenía una posibilidad de ubicarse en Ferrol, pues se ubica en Narón, en Jubia, y a partir de ahí pues se desencadena todo, ¿no? Todo es todo un recorrido. Nace mi hermano en el año 41, a partir de ahí, bueno, pues se pasa de una pequeña forja a una forja un poco más completa. Llegó a tener 3 o 4 martillos pilón para forjar, en fin, ya tenía algo. Y luego me preguntabas qué conservamos de aquella. Yo creo que la esencia. Las cosas han cambiado mucho, pero la esencia es la misma. El espíritu de El espíritu, o sea, es trabajo, seriedad, compromiso, en fin, una serie de conceptos que yo creo que se replican en cualquier empresario, comerciante o autónomo de ahora mismo. O sea, no hay nada que sea muy diferente a lo que hacía una persona en el año 41. Evidentemente cambió la vida radicalmente, cambian las circunstancias, cambia el entorno, pero el empresario, el comerciante, el autónomo es vocacional en muchos casos. En otros, evidentemente, se empieza siendo una necesidad, pero acaba siendo vocacional, o al revés. Empieza siendo vocacional y acabas haciendo una necesidad. Pero es verdad que tú decías que, bueno, que no digo que sea una especie a extinguir, pero es verdad que a veces pero a veces da la sensación, tantos problemas, sí, porque, que muchas veces, oye, cuando le hacen una encuesta, por ejemplo, a los chicos de hoy, ¿no? Y entonces dice todo el mundo quiere ser funcionario. ¿Qué quieren? Un sueldo fijo y dejar caer esto a las Sin embargo, 3 de la Pepa, tarde. perdona que yo no quiero culpabilizar a la gente que busca una calidad de vida, más bien al contrario, tienen todo el derecho del mundo a elegir. Por supuestísimo. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos lo ponen tan difícil, nos lo complican tanto, que si alguien tiene vocación y de alguna manera lo piensa dos veces antes de tomar una decisión, posiblemente busque una vida más tranquila, más cómoda, de menos riesgo. Y de alguna manera, no solamente pensando en él, también pensando en su entorno, en su familia, en sus hijos. Yo creo que no es que la gente no tenga vocación ahora mismo de emprendedores. Es que cuando lo piensas bien, a ver, los que ya no hemos conocido otra cosa y hemos desarrollado toda nuestra vida vinculado al entorno empresarial, empezando de un pequeño taller de forja como mis padres, luego dando continuidad a partir del año 75, te das cuenta de que nosotros ya estamos en la cadena, y también es verdad que es difícil bajarse de la cadena, sí. Pero dominamos el entorno, dominamos mejor el riesgo, hay experiencia, pero alguien que tenga que empezar desde cero ahora mismo es realmente complejo, ¿eh? Hoy llevar una empresa no tiene absolutamente nada que ver. Tú hace 40 años, si cumplías 4 o 5 reglas, digamos,
trabajabas, tenías oficio y tú ya sacabas una empresa adelante. No hacían falta antes de los años 80, sí, 70, era muchísimo por más poner fácil. una frontera, pero bueno, realmente esto tuvo una evolución. Era mucho más fácil. Sí, o sea, se trabajaba, se hacía dinero para poder mantener una familia, podías tener aspiraciones a tener, pero es que hoy en día la complejidad y los riesgos que asumes por el mero hecho de decir, oye, voy a dejar de ser trabajador por cuenta ajena, me voy a pasar a trabajador por cuenta propia, de entrada, ya prepárate porque todos los meses te va a caer un montón de costes y unas derivadas desde el punto de vista administrativo y de gestión que te lo planteas y dices, bueno, pues es que no me compensa. Entonces, yo creo que lo que está frenando, si es que hay, que yo creo que sí hay un freno, lo que está frenando la iniciativa para convertirse en empresario, en autónomo, o incluso para mantener lo que ya muchos tienen ahora mismo, es porque ni hay un reconocimiento adecuado, ni hay las facilidades adecuadas. Me consta que hay administraciones que intentan paliar de alguna manera pues, esas deficiencias. Pero claro, la administración es muy egoísta en el sentido de que quiere controlarnos a todos, que me parece normal, pero habrá un momento en el cual tengamos que pensar que eso tiene que tener una regulación que sea totalmente compatible con la iniciativa propia. Si tenemos una regulación que te coarta, que te limita, que te condiciona, que te absorbe y que además al mismo tiempo tú vas a entrar en unos riesgos importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, sabes que no vas a tener las mismas condiciones que si tienes un empleo por cuenta ajena, pues evidentemente te lo piensas. Y por te eso, echa para atrás. Claro, te echa para atrás. ¿Qué pasa? Los que ya estamos ahí estamos curtidos. Yo tengo 69 años, ¿viste? Llevo 53 me parece que hago desde que empecé. Empecé con 16 años. Fíjate, empezaste con 16 años. Entonces, bueno, ya estamos. Pero entonces, esta especie de mare magnum administrativo, y vosotros notáis mucho estas tres administraciones que se superponen, es decir, la Xunta, el Gobierno y Bruselas. O sea, bueno, ¿os afectan mucho? Empiezan los ayuntamientos. Bueno, ayuntamiento, diputaciones, que son 5. Ayuntamiento, Diputación, Xunta de Galicia, Xunta, Gobierno Central y Bruselas. 5. Sí. Y cada una con sus exigencias. Pues sí. ¿Cómo podéis, en esta especie de disparate, porque habría, yo recuerdo hace muchos años, decía Manuel Fraga, yo garantizo, las primeras veces que se hizo presidente, cuando se hizo presidente de la Xunta, yo garantizo que va a haber una ventanilla única y que se van a simplificar todos los temas administrativos para la creación de empresas. 1971. Sí, cuéntame, ¿qué hay de aquella ventanilla? La misma ventanilla única que había aquella. Es la misma, no hay. No hay. Hay un esfuerzo, vamos a ver. Pero os perjudican. Sí, claro. Estos 5 niveles, es Pepa, una barbaridad. Además, a ver, yo sé que todo depende del tipo de negocio que tengas, del tipo de actividad. Hay algunas que tienen mucho más repercusión lo que pueda pasar en Europa. Bueno, evidentemente todo lo que pase en Europa tiene repercusión hasta el último eslabón de un autónomo. ¿Por qué? Porque cada vez se cocina mucho más allá. Se cocina tarde y mal, seguramente, pero se cocina todavía, hay que asumirlo. Nos gusta. Luego resulta que tenemos una administración nacional que es, de alguna manera, el vehículo conductor de la mayor parte de las iniciativas que se desarrollan en Europa. Con lo cual, es una administración de país que está subordinada en muchos aspectos a Europa, pero que tiene que tratar de trasladarlo al país de la mejor manera posible. Claro, luego, a partir de ahí, traslada todo eso a las comunidades autónomas. A las 17 autonomías. A las 17 autonomías. Bien. Y luego todo esto, en la medida que afecta, que también afecta, pues lo trasladas a los ayuntamientos. La Diputación es un órgano intermedio que hay que reconocer que, bueno, por lo que observamos en muchas ocasiones, parece que todo el mundo quería eliminar las diputaciones, pero luego resulta que llegan al gobierno y nadie las elimina. No, yo creo que a mi modo de ver, lo tengo que decir, porque no es la entidad que más nos complica la vida. No la es, porque es una entidad que fundamentalmente tiene una parte, desde el punto de vista de las empresas, es más recaudadora que otra cosa, o canaliza los recursos y que da un apoyo. Hay que reconocer que, por ejemplo, la Diputación de A Coruña suele entrar un poco en la dinámica empresarial, pues dando apoyo, con formación y con algunas, y luego evidentemente en muchos casos pues es el motor de las infraestructuras que nos hacen falta. Cuando el intento no puede, o aún pudiendo, pues o sea, la Diputación yo no la vería como un elemento conflictivo, por decirlo de alguna manera. Los ayuntamientos, pues claro que son, porque es la primera administración que tenemos enfrente. Y quiero aprovechar, ya que estoy aquí ahora y tal, que esta tarde he dado una vuelta por Ferrol, porque he tenido cosas que hacer, he intentado entrar en el aparcamiento del cantón. ¿Y no has podido? La entrada natural
tiene dos, para mi modo tiene dos, una Sí. por Canido y otra por abajo. Pues he venido por abajo y me he tenido que ir dando un paseo a Canido con el coche y volver abajo porque no han articulado ninguna calle en donde viniendo desde la parte baja puedas girar a la derecha para volver a recuperar la bajada al cantón. Tan difícil sería habilitar un tramo, es un tramo, habilitar un tramo de calle para que según entras por delante del Jofre, Sí, puedas seguir para arriba, meterte a la derecha y entrar en el aparcamiento. Y pregunto, ¿y qué hace el concejal de tráfico y Pero compañía? está cortado ahora mismo. También esa, vaya por Dios. Pues Claro, nada, es que está bueno, cortado. Es Pepa, que eso en tienes que ir hasta circunstancias Canido. normales. Nos estamos metiendo en un tema que no afecta. Tienes que ir hasta Claro, Canido. porque han cortado la calle de la iglesia. Está Ok. cortado en varios puntos Claro. y cortan la entrada precisamente en Correos. No puedes girar a la derecha. Claro, Te entonces, mandan a Canido. A Canido. Y vuelta abajo. Entonces, claro, a ver, los que a mí no me costó trabajo, subí, bajé y punto, no pasa nada. Bueno, ¿no? pero es que esto no puede Pero ser. cuando llega alguien, entonces yo creo que hasta los ayuntamientos tienen que tener en cuenta en Sí, qué medida sí, y cómo sí, sí. tienen que articular sus Facilitar la ser vida a la facilitador. gente, Claro, que es claro. de lo que hablamos. Entonces, Facilitar te pongo este aparcamiento. ejemplo porque me ha pasado sí, esta sí, tarde. sí, te ha pasado y Claro. es verdad. Pero bueno, como entonces, tenemos esta calle cortada. José Manuel Rey, por favor, articula el tráfico como es debido. Entonces, es que es verdad, o sea que yo, fíjate, simplemente con que la administración tuviera como objetivo el simplificar la vida de Sí, los sí, ciudadanos, ya está, sí. ya habría hecho todo. No, y yo me imagino Pero la que, a ver, complican, nos la complican mucho. que voluntad hay, Pepe, o sea, se supone que no hay mala fe, o sea, que no hay mala fe ni una voluntad negativa para perjudicar a nadie. Pero lo que hay que pasar es a la otra parte, de alguna manera, a los emprendedores, comerciantes, todo tipo. Yo cojo todo para mí, desde Sí. en el momento en el que eres trabajador por cuenta propia, seas autónomo, seas empresario de primer nivel, estás cumpliendo una función que evidentemente es generar recursos para ti, para tu familia, pero también es una función social. Estás generando empleo, estás generando economía en donde estás operando. Nosotros llevamos los 85 años en Narón. Habremos generado una economía importante vía tasas, vía impuestos, obra, generamos empleo. Puestos de trabajo. Entonces, claro, de alguna manera yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y ser facilitador. Tampoco digo que haya que ser condescendiente con quien no es habitual que cumplan las normas ni nada de eso. Yo creo que hay que ser rigurosos. Pero, ¿y tú crees que se os escucha? Sí, sí. A ver, hay canales de comunicación, todo el entorno asociativo, yo creo que se está haciendo un buen papel, creo que se podía hacer más, deberíamos hacer más, pero yo que estuve muy involucrado casi siempre en el entorno asociativo, creo que de poco vale que una organización, su junta directiva, su presidente y tal, trabajen si detrás los socios o el resto no participan también. Creo que las entidades asociativas deberían tener mucha más participación de la propia sociedad que representan y no dejarlos solos, donde vas a un sitio y miras para atrás y te has quedado solo. Sí. Entonces yo creo que a veces nos quejamos, es que las asociaciones no funcionan, es que yo creo que las asociaciones funcionarían más y mejor si tuvieran más respaldo de sus socios, si hubiera mayor participación. Pero bueno, yo que he estado en la Asociación de Empresarios Ferrolterra, en la Confederación de Empresarios, en la Cámara de Comercio 7 años, en Coruña en la Confederación de Empresarios, en Asime también, a ver, he vivido de cerca tal. Y sí hay canales de comunicación y hay que reconocer que las administraciones todas, da igual el color que tengan, suelen escuchar a las entidades. Otra cosa es lo que hagan o pueden hacer, suelen escucharla. También es verdad que no es lo mismo que te dirijas a la administración y no tengas una representación potente y fuerte, a que tú representes a una entidad potente y fuerte y al mismo tiempo respaldada por sus socios. Digamos que la forma en la Claro. que entras no es la misma. Es distinta, no es la misma. claro, claro. Entonces yo creo que, pero bueno, canales están ahí, están, y además asociaciones las hay y tal. Luego, que actúen o no actúen, bueno, realmente nos gustaría que actuaran más y mejor. Y en este momento, por ejemplo, en Ferrol, o sea, en la comarca, en Ferrolterra, en este momento, pasada el gran problema de la reconversión, que ahí os dieron duro a todos, algunos se quedaron en el camino porque fue muy complicado, porque aquello no fue una reconversión, en realidad fue una destrucción masiva de puestos de trabajo, con aquel cerrado permanente de Astano durante muchos años y la merma de Bazán, ¿no? Ahí se cayeron muchas empresas. Hubo todo tipo de ZUR, de CIF, todos los proyectos esos de animar por parte de la administración, todos quedaron en nada. Otras comunidades autónomas tuvieron más suerte, creo que Sagunto en Valencia aprovechó muy bien esta tirada. Ferrol no fue capaz, o porque no quisieron,
no lo sé. Pero ahora mismo, con relación al panorama de entonces, que era terrible, desolador, ¿cómo veis el panorama de ahora? A ver, sin duda. Vosotros en ese momento os encontráis que tenéis que tener un cambio de timón, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a ver, en esta comarca, y no es exclusivo esta comarca, hay muchas zonas que han pasado crisis, unas más que otras, y posiblemente no se puede relacionar. Aquí lo nuestro estaba muy centrado en el sector naval, tanto en el sector naval público como en el privado, con el antiguo Estado, luego integrados, evidentemente con una demanda brutal, donde la mayor parte de las empresas que estábamos en la comarca, pues prácticamente podríamos dedicar el 100% de nuestras capacidades a atenderles a eso. Sí. Claro. Pero todos sabemos, y alguna experiencia ya hemos tenido en ese sentido, algunos, que no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta. Yo sé que es tentador, cuando tienes mucha demanda, pues mira, es cómodo, tengo un cliente, dos como mucho, tengo muy buen contacto, buena relación, el producto lo conozco, la dinámica de mi cliente la conozco, interactúo muy fácilmente y eso te va animando, entonces vas creando más estructura, vas cogiendo más empleo, tal. Claro, ¿qué pasa? Cuando llega el momento en el que, por cualquier motivo, hay una caída, que la puede haber, a ver, las crisis yo creo que no son crisis que hayan sido, de alguna manera, intencionadamente montadas por alguien. Surgen porque bueno, pues los tiempos cambian, la demanda cambia, hay situaciones que obligan a una reestructuración. ¿Qué pasa? Que en todos estos años que hemos tenido varias crisis cíclicas, casi todas ellas, algunas nos han afectado directamente solamente a la comarca, pero ha habido muchas que han sido crisis generalizadas. Sí. Bueno, yo creo que de alguna manera la forma primero de no caer en ellas y de salir es la diversificación, o sea, la diversificación que puede ser territorial, quiere decir que yo sigo haciendo lo mismo, pero no lo hago solo para Ferrol, y aquí hay ejemplos muy interesantes de empresas del sector naval que han tomado la determinación de expandirse por el mundo adelante, con lo que ello lleva consigo de riesgo, con lo que ello de esfuerzo y sacrificio, lo han hecho y han salido adelante y hoy son punteras, o sea, han incluso de alguna manera mejorado respecto a lo que podría ser si se hubiesen quedado aquí. Entonces yo creo que hay ejemplos en ese sentido, que hay una diversificación que es puramente geográfica. Sigo haciendo lo mismo, pero lo hago más sitios. Y hay una diversificación que puede ser sectorial. Oye, si yo trabajo en el sector naval, pero puedo compatibilizar esto con otros sectores, pues voy a ir repartiendo mis capacidades para tener un punto de apoyo. Me falla uno, tengo otros dos o tres, ¿no? Claro, eso conlleva una estrategia muy orientada a esa forma de trabajar, ¿no? Tienes que tener un personal que esté dispuesto a adaptarse a las circunstancias de cada momento. Yo estoy cómodo en Navantia y no quiero ir a otro sitio. Oye, pues estamos asumiendo un riesgo contigo, porque si mañana en Navantia no me necesita, o yo tengo que buscarme la vida por otro lado, tú tienes que acompañarme en la empresa. Si no, pasaremos a la parte más negativa, que es despidos, regulaciones y historias. Claro, disponibilidad geográfica. Disponibilidad geográfica, movilidad, evidentemente, oye, todo dentro de un orden también, ¿no? Entonces, claro, lo que nos ha permitido a algunos, no solamente mantenernos, porque mantenerse tampoco te garantiza la continuidad. Mantenerse puede ser el principio de la caída. Entonces tienes que evolucionar. Y es verdad que en las crisis y en las situaciones más tensas es cuando se acentúa mucho más el espíritu, el ingenio, y te buscas la vida. Claro, si no tienes donde apoyarte, por mucho ingenio que tengas, te caes. Sí. Ahora, si tú tienes un apoyo, aunque no lo hayas ensayado mucho, pero lo tienes, te permite, oye, mira, yo tengo 15 clientes que no los he tratado mucho, pero están ahí, los tengo en lista de clientes. ¿Qué tengo que hacer? Llamarlos. Y si los he atendido en su momento, ahora me van a decir que venga por aquí, que tanto. Entonces, yo creo que es mantener el mercado también amplio. Con lo cual, hemos pasado crisis, ha habido situaciones muy complicadas, a todos nos ha costado aguantar, pero bueno, muchos quizá nos hemos planteado la vida empresarial de una forma determinada, otros la han planteado de otro, tenían todo lo hecho el mundo, hay obra, me centro aquí y tal, y oye, cuando se acabe, se acabó, punto. Y yo creo que es un poco la dinámica que hemos seguido nosotros y el resultado salta a la vista, o sea, al día de hoy seguimos ahí. ¿Que nos han afectado las crisis? Por supuesto. En este momento, ¿cuál es vuestro principal objetivo? ¿A qué os dedicáis fundamentalmente? A ver, para nosotros hay dos sectores fundamentales, pero eso no quiere decir que sean únicos ni exclusivos. Pero bueno, está claro que el sector naval y lo que es Navantia en su conjunto, teniendo en cuenta que además tenemos una Navantia muy diversificada en estos momentos, o sea, lo que en otro tiempo era casi un monocultivo hasta en la propia Navantia, hoy Navantia también tiene una actuación que para mí es óptima,
seguramente mejorable como todas, que es que tiene tres líneas de negocio como líneas de negocio fundamentales. Están Navantia Energies, con todo lo que es la eólica marina, ¿vale? Vamos a ver cómo explotamos al máximo esas capacidades que tenemos aquí. Luego tiene la división de reparaciones, la de reparaciones carenas, que es una división muy interesante, porque genera una carga de trabajo muy importante. No es la más nombrada, es la más compleja, quizá, pero es que es la que está alimentando continuamente la mano de obra y la que nos está dando trabajo diariamente. Y luego tiene la división de nueva construcción, de construcción naval, en donde evidentemente ahora mismo estamos en un momento espectacular. Con las fragatas, con las F-110, la primera que se montó este día, las otras 4 que están encaminado. Es muy complicado sacar la primera fragata de un proyecto nuevo. Va al ritmo que tiene que ir, yo creo que va bien, va con mucho esfuerzo, teniendo en cuenta además que sea una circunstancia. Muchísima gente de la que están ahora mismo, yo el otro día a mí me sorprendía el entusiasmo con el que mucha gente estaba en la botadura. Profesionales de Navantia, se veían lágrimas, ¿oíste? Sorprendente. Porque estaban emocionados. Porque es la primera vez que es la primera, el primero de la serie. Imagínate, Pepe, una persona que lleva 2 o 3 años ahí, que lleva peleando lo indecible, y que de repente vea que toda su obra, que está sin terminar, pero bueno, toda su obra llega al mar. El impacto es bestial. Y qué bien los votan. Los votan como iba suave, y además la reina Sofía, que estaba allí con la botella, que hasta le dio la botella al casco. O sea, fue precioso. Tiene que darle porque está preparado para que le dé. Bueno, o sea que no tuvo suerte. Pero lo que hay que valorar también es que yo creo que no se dio ningún caso en los últimos años, muchos, en donde proyecto nuevo, innovador totalmente, con gente totalmente nueva. La mayor parte de la gente que está ahora mismo en el astillero es gente nueva, con no muchos años de experiencia, pero dispuestos a comerse el mundo. Y de luego el resultado está ahí. Claro, que nos gustaría que fuera un poquito más rápido, claro, ya, pero cuidado, estamos hablando de... Bueno, pero de momento lo tenemos, gracias a Dios. De momento está firmado. Cual, es un proyecto que no nos lo pueden echar atrás. No, nada. Eso ya va adelante. La primera 110 ya está ahí. La 111 está ya en... El almirante Bonifaz ya salió. Entonces, nosotros, en nuestra actividad, para nosotros esos son pilares fundamentales. Lo que es Navantia, el área, tenemos clientes en toda la comarca, Pérez Torres, Megasa, Endesa al Puerto, o sea, nosotros realmente todo el entorno donde hay mecánica por medio, fundamental mecánica, pues estamos ahí. Y luego, evidentemente, el otro sector que es de los importantes para nosotros es todo el sector de renovables y en concreto la eólica. En tema eólico tenemos una serie de capacidades que hemos ido creando con los años a un nivel, considero yo que bastante alto. Y luego pues también operamos con gente pues por prácticamente toda España atendiendo intervenciones puntuales. No son intervenciones permanentes de estar con permanencia en los parques eólicos, pero sí con intervenciones ya un poco especializadas, en donde vamos, intervenimos y nos venimos para casa. ¿Sí? Si me perdonas, vamos a publicidad y vamos a centrarnos en cada uno de estos 3. Muy bien, perfecto. Muy bien. Joyería Ferrol. Un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar
la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes después de la publicidad. José Ramón, cuéntame, vamos a ver, tenemos esas tres, la eólica marina por un lado, me has dicho tienes clientes de toda la cuestión de... A ver, la eólica marina, ¿qué futuro le ves? ¿Tú ves, ahí estáis trabajando bien o en esas tres vamos a ver, que tienes? nosotros, a ver, en lo que es la eólica, la relación con Navantia, sí, se basa en eólica marina, porque los apoyos que se utilizan para luego encima de eso colocar el aerogenerador, el fuste y luego el aerogenerador. Evidentemente estamos en un momento... O sea, ¿construís los...? No, colaboramos, para nosotros participamos, o sea, realmente es una construcción de una envergadura muy grande y nosotros pues participamos en la construcción en la construcción, pero bueno, teniendo en cuenta nuestra capacidad y lo que es nuestra actividad. Pero es verdad que esa actividad genera una mano de obra directa en Navantia, una mano de obra indirecta a través de las empresas que operan ahí, en concreto pues Windar, porque quizás sea la que tiene ahora mismo mayor responsabilidad sobre la eólica marina, pero bueno, también está Nervión, está la división de Nervión, Windways, en fin, hay una serie de empresas que estamos cada uno haciendo una parte, ¿no? Bueno, yo creo que, primero, es una línea de actividad que tiene recorrido, pero que va a tener altibajos. Hay que estar preparado para ello. Yo, cuando se habla de todo esto, a ver, yo soy presidente del Clúster de Energías Renovables de Galicia, algo de esto intento tener claro. A veces no me gusta ser cenizo, pero tengo que serlo, porque a veces dices, oye, cuidado, lo vengo diciendo, cuidado, que esto está muy sometido a las derivadas de la geopolítica y a Donald Trump se le ocurrió paralizar la eólica en Estados Unidos. Pero la paralizó totalmente. Claro, pero también afecta a Navantia. Claro, bueno, y esto son muchos factores, con lo cual yo creo que lo que no tenemos que tener duda es que la energía eólica tiene recorrido, mucho recorrido todavía, tanto la marina como la terrestre, es una energía limpia, es una energía con cierto nivel de constancia y tiene mucho desarrollo por delante, pero va a tener ciclos. Como lo ha tenido, todos los negocios tienen ciclos y este lo tiene. Entonces, el ciclo, hemos tenido un ciclo muy importante hasta ahora, vamos a ver si somos capaces de mantenerlo, hay contratos, todavía se están negociando, pero bueno, puede haber un decalaje en donde haya una pequeña caída, pero no hay que plantearse renunciar a ese negocio, ni por parte de Navantia, ni por parte de los que estamos alrededor. Pero tenemos que estar preparados porque ante un bajón tenemos que sobrevivir a ese bajón. Y por lo tanto, bueno, creo que hay que ser optimistas, pero con esa realidad por delante. El área de reparaciones, a mí no me ofrece ninguna duda que es un área que puede dar continuidad en tiempo, es porque lo tuvo, o sea, prácticamente yo creo que es de las líneas de negocio de Navantia que ha tenido mayor constancia, también con algún bajón que otro, pero bueno, digamos que puede ser más constante. ¿Qué pasa? Yo creo que hay que dar una vuelta a la forma en la que se está desarrollando. Es una actividad que requiere mucha flexibilidad, tiene que ser muy dinámica, los armadores tienen unas exigencias muy altas. Porque ahí vosotros, ¿qué aportáis? Fundamentalmente mano de obra y un trabajo de taller. Mano de obra un poco especializada, pero bueno, hay mucha mano de obra implicada ahí y además una actividad que es muy compleja de gestionar. O sea, hay que valorar mucho, la gente, posiblemente muchos no lo conozcan, pero los que conocen o conocemos directamente el entorno del área de reparaciones, en este caso de Navantia Ferrol,
somos conscientes de la complejidad que tiene gestionar esa actividad, que es la más compleja de todas, sinceramente. Y luego tenemos la división de construcción naval, nueva construcción, que evidentemente tenemos un recorrido por delante muy amplio. Oye, el programa de las F-110 ya nos da un plus, hay más contrataciones previstas y también hay que reconocer que la obligación, entre comillas, que tiene España de invertir en defensa, una parte va a venir para reforzar, el acceso a nuevos proyectos, con lo cual, a ver, el momento es muy bueno, hay que reconocerlo y hay que tratar de aprovecharlo. Tampoco debemos olvidar lo que te comentaba al principio, que es muy importante tener apoyos paralelos para que en caso de que haya cualquier tipo de derivada, que las empresas no se caigan. Porque levantar una empresa es muy complicado. Si lo era antes, y antes te comentaba Pepa que era más fácil, ahora es mucho más complicado. Claro. Es muy complicado. Claro. Y en el momento en que hay un bajón, ahora ten en cuenta, aquí ten en cuenta una cosa, tenemos un déficit importante de mano de obra cualificada. Eso, me permites un inciso. Qué pena, porque la comarca de Ferrolterra, era absolutamente única, modélica, precisamente por lo que bien estaban formados todos los trabajadores del sector naval. Y de momento vino la reconversión y se fue todo a la porra y aquí tenemos que importar mano de obra. Bueno, primero... Pero ¿cómo teniendo? No, es que yo no lo puedo entender. ¿Cómo teniendo unas cosas de formación profesional no se ha centrado la formación profesional precisamente en los sectores de la comarca que se necesitan? ¿Cómo no se centran en las actividades que requieren las empresas? A ver, yo no lo puedo entender. Intentaré explicártelo a mi manera, porque este es un tema muy complejo. A ver. Vamos a ver, aquí hay una parte muy importante que es, en sucesivas reconversiones se ha formado mucha gente y por desgracia pues se han quedado sin trabajo. Entonces se han ido marchando, se han ido buscando la vida normal, buscas la vida. Y luego es difícil que retornen porque van haciendo su vida en otros sitios ya, o sea, se casan, tienen hijos, viven en otras zonas, seguramente pues además incluso encuentran entornos donde les dan mayor seguridad en el empleo. Porque no hay los ciclos que hay aquí, pero es que si hay los ciclos, tienen alternativas al lado. Se cae, en el País Vasco se cae un sector determinado, pero es que hay al lado mucho más donde poder trabajar. Entonces, aquí era más complicado. Aquí cada vez aquí ten en cuenta que había un volumen muy importante de mano de obra cualificada, preparada, trabajando, y de repente todo ese volumen, por mucho que intentáramos algunos volver a recuperarlo, no podíamos, o sea, no teníamos capacidad para absorber semejante nivel de mano de obra. Entonces se marcha. Bueno, eso acaba generando cierta desazón por algunos oficios. ¿Por qué? Porque, mira, ingenieros navales. Hay una crisis en el sector naval, evidentemente a ver quién es el que entra en ingeniería naval. Yo ahí no me meto porque esto está en crisis. Pero es que se tarda 5, 6, 7 años en tener un ingeniero naval. Claro. Es que a los 5, 6, 7 años vuelve la demanda. No hay ingenieros. ¿Por qué? Porque no se han formado. ¿Y por qué no se han formado? Pues precisamente porque estaban desmotivados. Te desmotiva el no tener... Es un círculo vicioso que entra. Eso por otra parte, evidentemente la gente tiene todo el derecho del mundo a elegir la profesión que más le gusta o la que más le conviene y tal. Una profesión que está permanentemente en crisis o que tiene crisis permanentes no anima demasiado, la verdad. Claro. Entonces, bueno, buscas otra cosa que donde dé más estabilidad y donde de alguna manera... Tal. Los últimos años hemos trasladado un mensaje a la sociedad que tiene una parte real, una parte positiva y una parte de engaño, no digo manifiesto, pero sí de engaño. Vamos a ver, les hemos dicho a mucha gente que los oficios tradicionales se acababan. Ese mensaje lo he escuchado yo muchas veces. ¡Qué gran error! A partir de ahora todo va a ser digital. ¡Qué gran error! Entonces resulta que, claro, tú ese mensaje lo das un día, otro día, y los padres al final, ¿qué es lo que hacemos? Si me están diciendo que esto se acaba, que la soldadura se acaba, que los calderos se acaban, que los pintores, que los fontaneros, todo esto, que ahora todo son nuevas tecnologías, ¿tú qué haces? Canalizas a todos tus hijos y a quien puedas convencer, olvidaros que aquí... ¿no? Entonces, hemos ido llevando a la gente hacia un entorno donde evidentemente, pues oye, hay expectativas, hay demanda también, es un sector que tiene ahora mismo una demanda y no hay profesionales tampoco en el sector digital. Pero es verdad que hemos dado un mensaje que, ya digo, a mi modo de ver, tiene una parte de equivocado, y es que los oficios se van a mantener. Van a evolucionar. ¿Por qué? Porque la tecnología les va a permitir trabajar de otra manera. Antes un albañil llevaba un nivel y un metro, una cinta métrica. Hoy lleva un equipo de láser. Sí. Ya tiene todo trazado, ¿vale? O sea, ha cambiado.
pero el albañil sigue siendo el mismo. Sí, señor. Y el oficio lo tiene que seguir teniendo. ¿Y el soldador? Y el soldador, Sí, el soldador. hoy tiene muchos mejores medios, Claro. pero sigue siendo soldador. ¿Y el fontanero? El fontanero, pues, claro, el tapicero. claro, Es que no hay claro. ni Entonces, tapiceros, ni ¿qué pasa, fontaneros. Pepa, con todo esto? Es que es un disparate. Mira, los centros de formación siempre hicieron un papel que es memorable muchas veces, porque, y me refiero fundamentalmente a los centros de FP, cuando resulta que había un sector en decadencia, o estaba sobresaturado de profesionales, les costaba muchísimo mantener los ciclos, porque nadie va a un ciclo o a una formación en donde la expectativa de trabajo pues, es muy baja. Sí. No entro aquí porque hay mucha gente en la calle, sin trabajo y no lo encuentran. ¿Para qué me voy a formar si ya están en cola? Por otra parte, si es un sector que no tenga, como fue el sector de la construcción, no me meto en la construcción porque está en crisis. La crisis del ladrillo echó del mercado a muchos profesionales, entonces no te formas. Pero los centros, yo los que conozco, y conozco unos cuantos, la mayoría, se han esforzado por intentar mantener ciclos. Chocaban contra un tema que parece que no debía haber sucedido, y es que la administración te mantiene los ciclos si tienes alumnos. Exacto. Entonces, como no tengo alumnos, no tengo ciclo, con lo cual estoy matando el ciclo, ¿vale? Luego se recuperaron muchísimo, ¿no? Pero luego hay otra parte que yo creo que no es menos importante, y es la motivación a ir a esos trabajos, ¿no? O sea, que tampoco la hay. ¿Qué pasa también con los centros? Que llega un momento en el cual son el eslabón más directo entre el bachillerato o la ESO y la empresa. Pero claro, si las empresas estamos en crisis, no contratamos personal. Entonces los centros vienen a nosotros y dicen, oye, ¿qué es lo que te hace falta? Y dice, ahora mismo salud. Porque es lo demás. Y ánimo. Y ánimo Entonces, claro, te dice, entonces, ¿para qué me voy a preocupar de formar gente si resulta que las empresas no me van a contratar? O sea, se han visto en una encrucijada y hay que reconocer que tiene mucho mérito todos los profesores, los centros, los propios directores, la propia administración, porque sin embargo en los últimos años ha dado un giro radical. Hoy la FP está siendo nuestro salvavidas, porque por y ahí el están, nivel de contratación claro, que salen prácticamente, nada más claro. terminan los Es verdad que ciclos. la calidad de la formación podría ser mejor, pero bueno, hay mucha demanda, los alumnos entran, no siempre entran con la preparación y motivación adecuada, pero es verdad. Pero de momento ya se empiezan a nutrir las empresas. Total, es que si no, ¿sí? mira, Pepa, puede que lo que tengamos sea insuficiente y además mejorable en calidad, pero menos mal que tenemos eso, Claro. porque es que si no, yo no sé ni cómo íbamos a articular nuestras capacidades para poder estar en el mercado. Tendríamos que cerrar, sinceramente, o quedarnos restringidos. Por otra parte, evidentemente, los que ya tenemos plantillas antiguas tenemos prejubilaciones y jubilaciones. La gente llega un momento en el que después de 30 y pico años largos trabajando, también quiere disfrutar algo de la vida. Y me consta que han trabajado, porque estamos hablando de gente que empezaba con 16 años a trabajar, y hoy el que se puede ir a los 61, que se vaya ya, hombre, a disfrutar de lo que le quede bien, ojalá sea mucho. Entonces, tenemos todo ese panorama y eso está generando una situación que se veía venir. O sea, esto no es ninguna sorpresa. Si alguien cree, no, es que esto, no, hace muchos años que muchos venimos diciendo, ojo, que todo el aspecto demográfico está cambiando, hay menos gente para trabajar, hay menos gente que quiera ir a algunos oficios, y tenemos que prepararnos para ello. Y prepararnos para ello no significa pensar solamente en los inmigrantes o en la gente que podamos captar en Perú o en otros sitios. Tenemos que buscar elementos que motiven y que faciliten que la gente entre en esos puestos de trabajo. Que motiven, evidentemente. Motivar a la gente a trabajar es complicado, Sí. Pero a la gente, a nosotros mismos, Yo no sé si sí. Pepa, si tú o yo pudiéramos vivir sin trabajar con la barriga al suelo, ¿qué haríamos? Pero probablemente también nos apuntaríamos. Pero yo creo que hay que buscar una motivación para trabajar. Tiene que haber una compensación. Evidentemente, hoy los salarios son muy ajustados, los costes de la vida se dispararon, los costes para las empresas son muy altos. Entonces, claro, tenemos también una dicotomía ahí, y es que, a ver, la gente quiere también trabajar para tener una cierta calidad de vida y para tener, digamos, una hucha al final de un momento determinado. Sí. Y los salarios no dan mucho para eso. Pero claro, cuando nosotros tenemos que regular los costes y vemos que el mercado está muy limitado, que tenemos que estar ahí, pues a veces con los márgenes muy ajustados, con mucho riesgo, pues evidentemente pues yo creo que el que más y el que menos trata de ajustarse a lo que puede. Pero es verdad que para animar a una persona a que se forme, incluso no sé, sino simplemente que se busque un oficio, tiene que encontrar a continuación como mínimo, una respuesta para que le dé una cierta calidad de vida. Pero en este momento hay sectores que se ve
que además es que en este momento están cobrando mucho dinero. Sí, ahora mismo Los están ganando. sectores, por Sí, ejemplo, sí. de la electricidad, o sea, electricistas, Sí, fontaneros, sí, no. tapiceros, Sí, sí. estos sectores, que son un poco de apoyo, si quieres, al hogar, si tú quieres, Sí, sí, sí. en este No, son momento al hogar hay 3 en y a la, Ferrol, y a- hay y a- 2, y a la empresa, Pepa, que y nosotros, a la empresa. las empresas, no tenemos todos los oficios en la empresa. Pero Muchas yo veces no veo que haya módulos de esto, cosas de formación profesional de tapiceros, que no. ¿Sabes qué pasa? Para que haya, a ver, muchas veces no hay, o porque el sector no se ha movido, yo te puedo garantizar que si hay un sector ahora mismo, o hay un entorno que requiera de profesionales, no le resulta difícil conseguir que los centros de formación desarrollen esos ciclos. Además, hoy es muy flexible, Sí, toda ¿tú la crees? formación es muy flexible. Y ¿Qué pasa? no, Que los, y no estamos como, perdóname, como tú me decías antes, es que como no hay demanda de claro, alumnos, claro, entonces no ponemos claro, esas es que ese cosas. es el problema, Pepa, Pero vamos a ese ver. problema nos ha pasado con el tren en Ferrol. Sí. O sea, ya es lo que siempre nos Sí, dicen. sí. Como no hay Claro. suficientes Claro. viajeros, no Ahora, hacemos las yo lo que inversiones. sí te puedo Bueno, que garantizar, es porque tremendo el lo tema vivimos, nosotros lo vivimos muy directamente, lo que te puedo garantizar es que si un gremio, hoy en día, Sí. cualquier gremio, cualquier sector, necesita profesionales, hay candidatos a acceder a esa profesión, Sí. la administración autonómica, la de hoy, pero es que es curioso porque eso, yo incluso con el bipartito, hay que reconocer que se hizo un trabajo, el bipartito en Galicia se hizo Sí, un sí, trabajo sí. muy interesante desde el punto de vista de dar, evidentemente, el cambio radical fue cuando entró la FP dual, hay un cambio importante que todavía estamos adaptándonos a ello, pero no hay problema. ¿Qué pasa? Si tú necesitas formar 2 tapiceros, evidentemente la administración no puede montar un ciclo para Claro, para dos claro. profesionales. Ahora, si el sector agrupado o de alguna manera unido en un momento determinado dice, oye, mira, hacen falta tapiceros, ¿sabes cuál va a ser el problema, Pepa? Que van a necesitar tapiceros, se va a montar el ciclo Claro. y luego no hay alumnos. Efectivamente, Claro, puede ser. luego no hay alumnos, luego no hay alumnos. Pero yo creo que el problema ahora mismo va más a que es verdad que hay disciplinas que seguramente hay más alumnos que los que el mercado necesita, pero tú a una persona no le puedes decir, oiga, usted tiene que ir a soslador, pero no, mire, es que yo quiero ser bibliotecario. Claro. Bueno, oiga, pues, Bueno, ¿qué le voy? pues, Pues ¿qué va le para vamos a allí. hacer? Claro, otra cosa que tú me decías que poníamos encima de la mesa, que es los costes enormes que tiene el empresario con el trabajador, ¿no? Vamos a ver, llevamos 7 años de gobierno, me parece, ¿no? Está Sí. Yolanda al frente del Ministerio de Trabajo, ya como la conocemos de aquí, pues entonces ya es como Desde casa. de casa. Bien, entonces, lo que es una realidad es que cada vez, desgraciadamente, se vive peor. Es decir, Pues, el precio, el coste sí, de la sí, vida sí, ha sí. sido brutal, se ha disparado, Sí. y los salarios, por salarios, mucho sí. que suban, es que no terminan. No. Porque hoy vivimos peor que hace 15 años, Pues sí, sin la menor sí, duda, sí. porque se ha disparado la inflación y se ha disparado todo sí, esto. Entonces, salario, por ejemplo, a vosotros, el salario mínimo interprofesional ¿os afectó mucho, No. os perjudicó mucho No, o no. lo bien? A ver, a nosotros no, pues nosotros el convenio nuestro ya está por encima del, Ya está. por encima del convenio, con lo cual no nos preocupó en absoluto. absoluto. Si quieres, porque oye, pues cuando dependes de un servicio donde el salario mínimo era lo que era, pues te estaban dando unas prestaciones a un precio tal, a subir. No es significativo. No os ha- no, es, no. no. Y- Y aparte de eso, Pepa, fíjate, habrá todo lo que pueda hacer Yolanda y este gobierno, o el que venga, todo se puede evaluar. Pero aquí no hay ni verdades absolutas ni blanco y negro. Vale. Yo creo que hay cuestiones que yo creo que hay que primero entenderlas, luego digerirlas y luego asumirlas. Las cosas están cambiando, o sea, la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que estamos todos obligados a tener una visión a más largo plazo, poner las luces largas y empezar a pensar en más largo plazo, aunque la edad ya no nos permite ir mucho más allá, pero mientras estemos aquí tenemos que poner la luz larga siempre. Entonces yo creo que hay cuestiones que posiblemente fueran asignaturas pendientes, pero es verdad que la desproporción entre el salario y el coste de la vida se disparó totalmente. Totalmente. O sea, hoy una persona, para poder, yo me pregunto muchas veces cómo una persona que tengan solo un hijo, vamos a hablar de eso, ya no, si tienen 2 ya es para nota, cómo es capaz de mantener una vida normal, teniendo un cierto nivel de calidad de vida, no tiene que quedarse en casa encerrado todos los días para poder vivir. ¿Cómo puede llegar? Porque es difícil llegar a final de mes, es difícil. Pero es que para las empresas es que nos han metido semejante nivel de carga que a mí me gustaría que la gente viera las nóminas y que viera lo que supone de coste para la empresa un trabajador. Por ejemplo, ponlo encima de la mesa, un salario medio que tú tienes.
¿qué le cuesta? Por ejemplo, un salario de 1.600 euros. Pues ¿Qué le posiblemente cuesta a la empresa? normalmente podemos, a ver, y O el salario que tú esto quieras. no te lo puedo afirmar Bueno, ahora mismo, pero más o menos. pero te ponte en el doble tranquilamente. Por una razón, no solamente es la cuota de la seguridad social, sino que son todos los gastos indirectos que tienes alrededor de un trabajador. Claro. Un trabajador no es su nómina exclusivamente, ni la cuota de la seguridad social. Es que al final estamos soportando un índice de absentismo importante. Aquí estamos en el 7 y pico, este día leía un artículo que estamos en el País Vasco, está en el 9%. Ese 9% de absentismo es mayor coste Claro. que no va en la nómina y no aparece, pero es mayor coste. Luego, toda la estructura que tienes que tener alrededor para gestionar el área de recursos humanos. Hay personas que tienen una dedicación casi exclusiva a gestionar el área de recursos humanos, en la prevención de riesgos laborales. Evidentemente, nadie se le ocurría prescindir ahora mismo del entorno de prevención de riesgos laborales, porque forma parte de la dinámica de una empresa y aparte de eso, creo que es imprescindible, ¿no? Entonces, claro, tú empiezas a sumar cosas y dices, bueno, ¿cuánto me cuesta un trabajador? No, no es el coste directo, Claro. es el coste el directo más el inducido. Y eso se pone en unas cifras y tal. Casi Y luego, duplica y luego tú el te das cuenta salario, de que ¿no? el trabajador lo que lleva en proporción al coste es muy bajo. Claro. Entonces digo, oye, ¿podría el trabajador estar cobrando más? Sí, pero a cuenta de que el Estado no sea tan egoísta, que nos deje más margen y que el trabajador tenga mayor margen para poder consumir y para poder vivir. ¿Cómo? Bajando los impuestos. Bajando los impuestos, por Está supuesto, clarísimo. o ajustando, a ver, ajustándolos. Vamos a hablar de Vamos a ajustar. ajuste, pero que es normal. Luego, evidentemente, oye, yo creo que hay que controlar algunas situaciones desde el punto de vista de costes que bueno, llega un momento en el cual los costes se van de madre, y no solo porque las cosas cuesten más, sino porque posiblemente haya cierta especulación en el mercado y bueno, pero bueno, si el trabajador puede comprar y puede negociar, el producto va a ajustarse a precio porque tienes donde elegir, ¿no? O sea, no hay problema ninguno. ¿Qué pasa? Cuando la persona no puede pagar ni el mínimo que le puede costar un producto, pues es que ya no hay mercado. El mercado está restringido y por tanto los precios son los que son. Entonces yo creo que hay un poco eso que te decía, Pepa, de tener una visión a futuro. Hay que empezar a asimilar cuestiones que igual hace unos años pues ni pensábamos en ellas, o si pensábamos en ellas pues las íbamos esquivando. Claro. Hoy hay que tener una situación regulada, controlada. Lo ves en muchos sectores que estaban un poco desregulados, entre comillas, hoy no les queda más remedio que tal, pero no sobreviven. Claro, en cuanto intentan entrar en una dinámica de cumplimiento real al 100%, ven que tienen que cerrar el negocio, porque el negocio no soporta. Y la nueva ley que se vino abajo esta semana, la semana pasada, de los 37,5 horas. Sí. ¿Eso cómo...? A ver, esto da para un debate solo esto, ¿no? Te digo esto que da para un debate porque es un tema que tiene mucha repercusión. Alguien puede pensar, a ver, ¿y realmente 2 horas y media semanales puede suponer un quebranto para una empresa? Pues sí, pues sí, porque no son 2 horas y media semanales, sino que son al final del mes y del año un montón de horas. Yo de todo lo que está pasando en la regulación laboral, lo que he hecho en falta es el diálogo entre el Estado, el Gobierno y la representación empresarial. Y aquí no voy a culpabilizar a ninguno de los dos, pero tengo muy claro. Esto se ha gestionado entre el gobierno y los sindicatos. Claro, es que la patronal ha estado al margen. Yo, y me vas a permitir que solamente voy a hacer una crítica de Yolanda, porque no suelo hacer este tipo de críticas más que en petit comité. Yo creo que esa supremacía de la que ella hace gala, de que sí o sí, es negativa totalmente. Y la patronal está tragando, y yo te digo, a mí alguna de las situaciones, desde luego, no se la soportaría ni a ella ni a nadie, porque nos han tratado, ¿qué pasa? Que a la gran patronal eso no le preocupa nada. La gran patronal le da exactamente igual una cosa que la otra, pero el 95% de la economía de este país está en las pymes. Bueno, claro. Y resulta que yo sinceramente, yo no me siento bien representado en la patronal. En la patronal. No, ¿por qué? Porque yo no consiento que me insulten o que me llamen lo que... Pero no tenéis una representación las pymes. No, sí. Oficialmente. Sí, pero no. Pepa, no. O sea, este señor que sale siempre, en el que se abrazaba primero con Yolanda y que Yolanda le daba cachetitos y que luego parece que tal, ¿cómo se llama? El vasco, hombre. A ver, hombre, el de la patronal, ¿cómo se llama? A ver, que es... ese, ya sabes quién es. Sí, bueno, pero este no representa para nada. A ver, no, porque representan un entorno, a ver, evidentemente hacen su trabajo. Garamendi. Bueno, Garamendi. Hacen su trabajo y tienen un estatus y un nivel que no les permite acercarse a las pequeñas y medianas empresas. Lo primero me vas a contestar una pregunta, si es que sabes. Sí puedo. Porque ahora, este señor Garamendi,
este señor Garamendi. El sueldo de Garamendi No tengo ni idea. se lo paga el Estado, ¿verdad? No, no, yo creo que no, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. De Pues los no sé. presupuestos generales del Estado. De todos modos, también este señor Garamendi, que es lo que tantas veces se pone encima de la mesa, que dicen que tanto los partidos políticos como las representaciones sindicales y las patronales deberían de nutrirse de sus socios. Yo creo que Garamendi el sueldo que tiene no es del Estado, pero bueno, no me hagas caso porque no lo sé. Ya lo confirmaremos, Pero mira, pero- no me preocupa que la gente tenga un sueldo y si es bueno y lo hace bien, mejor todavía. Hombre, Mira, si son 300.000 euros para dar quebraderos de pero cabeza. si hace bien su trabajo es barato. Pepa, o sea, mira, Pero lo está haciendo bien, en parte sí, porque porque a ver, vosotros no estáis representados ahí. No os representa. indirectamente sí, porque estamos representados a través Ya. de todo el nivel de, o sea, los que estamos en, a ver, tenemos la Confederación de Empresarios de Galicia Sí. y debajo de la Confederación de Empresarios están las confederaciones provinciales. Está la Confederación de Empresarios de La Coruña, la de Lugo, la de Orense y de Pontevedra. Luego están dentro del marco de la Confederación de Empresarios de Galicia y a su vez todas estas están representadas en Madrid, en COE y en CEPIME. Bien. Ahí están ahí, vale, perfectamente. Evidentemente hay un canal de comunicación, pero que, claro, quienes O sea, la están- CEPIME está representada en la sí, patronal. Sí, está, sí. O sea, el canal de representación está ahí. El problema está en que precisamente la problemática de las empresas no se ve reflejada en las actuaciones que hace la gran patronal, no se ve reflejada, porque la problemática la conocen, seguro, no viven ajenos a una realidad, pero no sé si es que por la capacidad que tienen o porque simplemente no están en esa guerra, pues yo personalmente no tengo la sensación, a ver, cuando tenemos un Ministerio de Trabajo, perdón, debería ser un Ministerio de Trabajo, es un Ministerio de los Trabajadores, descaradamente. Cuando tenemos un Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo debe ser lo más neutral posible entre patronal y trabajadores. Es un órgano que debía ser regulador de las relaciones laborales, que debía ser el promotor, pero resulta que lo que estamos viendo es que no es así. Entonces, digo, y la patronal no debería de estar dando un puñetazo en la mesa, oiga, que no se puede negociar Claro, solamente con una parte, efectivamente. que somos una parte, Claro. y entonces yo lo que veo es que la patronal está en un segundo plano y desde el gobierno se impone criterio. Luego nos dirán, es que la patronal no quiere negociar. Hombre, yo creo que lo que no quiere es negociar lo que tú quieres conseguir. Efectivamente. Pero yo creo que sí hay un marco de negociación. Y me consta una cosa, Garamendi es un señor que merece todo el respeto del mundo, no sé quién le paga, pero tampoco me preocupa demasiado ni lo que cobra. Pero aquí nos vamos Pero a sin- enterar, porque pero yo sin creo embargo- que no es sin- que pague directamente del Estado, es No, que bueno, tendrá su- subvenciona puede ser. por parte del Puede Estado, ser, no es Pepa, que pero cobre bueno, directamente. no me preocupa ni lo que cobra, Sí. es más, me preocuparía que no cobraba. Pero porque es si que no- ellos tienen subvenciones especiales, lo mismo que los partidos Claro, políticos claro. y los mismos que los No, sindicatos. a ver, y de alguna manera, como dirían el presidente, que dice, ¿y de quién depende la fiscalía? Bien, Sí, ¿de no, quién depende sí. la subvención al Probablemente- final? De probablemente- todos nosotros que, claro, que sale de los presupuestos. Probablemente uno Ese de es los el elementos problema. por los cuales no van más allá sea porque, bueno, pero yo creo que, fíjate, no sé si es así, pero te voy a decir una cosa. Probablemente no estén tan pendientes de si les van a dar o no la subvención, Sí. como de la repercusión indirecta que puede tener que una representación empresarial se enfrenta al poder político, porque las derivadas de ese enfrentamiento pueden causar bastantes más estragos que lo que es una subvención, porque todas las empresas, en mayor o menor escala, dependemos de la administración, Claro. de la municipal, de la autonómica, de la nacional y hasta de Bruselas, como tú bien decías. Entonces, yo creo que hay Claro. mucha gente que mide muy bien, bueno, todos en algún momento medimos muy bien los pasos que damos. Yo como en los tiempos, y sigo Sí. involucrado como representante de alguna entidad asociativa, también mido mucho los pasos que doy, ¿eh? Me tengo que morder la lengua muchas veces hasta sangrar porque no siempre se puede decir lo que hay que decir, porque detrás tienes una empresa, tus trabajadores y tienes que ser muy cauta a la hora de tal. Por otra parte, posiblemente tus asociados no estén totalmente de acuerdo con tu posición enfrentándote a la administración Entonces, pública. hay un poco de miedo. Cuando Yo uno creo se que no, relaciona- a ver, no más que miedo, yo creo que lo que hay es precaución. Miedo no, a ver, un empresario decir que eso tiene miedo es una hipótesis poco probable, pero sí es verdad que precaución si tomamos. Es más, cuanto más tiempo estamos en cargos de este estilo, da igual que sea a nivel Sí. local, como si eres la presidenta de la asociación de vecinos, ¿eh? Desde aquí hasta los cargos de alto nivel, cuanto más tiempo estás, más te das cuenta que hay que ser muy cauto a la hora de enfrentarte. Salvo que tengas antes te comentaba, Pepa, que es muy importante que las sociedades tengan un respaldo muy importante detrás. Claro. Porque a veces tienes que hacer frente a demandas o a comentarios o a aflorar situaciones que si tú das la cara pero no tienes un respaldo, la bofetada la vas a llevar tú.
Claro. Y No, claro, no, totalmente de entonces, acuerdo. claro, hay que tener precaución con eso, y eso es una cosa que forma parte del cargo. O sea, si el cargo dice, oye, mira, hay que luchar por los empresarios, me parece muy bien, pero yo quiero mirar hacia atrás y saber que tengo detrás a quién represento y en qué medida, cuando llegue el momento, van a apoyar. Mucha gente que está ahí arriba, sus apoyos, que son los que los colocan, son grandes empresas, que son las que te marcan la rutina. Puedes estar ahí, pero la disciplina no te la marca ni siquiera el Estado, ni el gobierno, ni los políticos. La disciplina te la marcan tus propios socios, que son los que te dicen por aquí o por allí, o esto no lo toques, o toca aquí, pero suavemente, o métete con esto a fondo porque aquí sabemos que... Sí, 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 Pues, sí, sí. mira, la representación en el ámbito que sea. Yo no me imagino estar en una asociación de vecinos, yo no la tengo. Bueno, sí, tengo la del garaje de Jubia, que es donde, que ahora me tocó de esta vuelta, me fui escaqueando, pero ahora ya me tocó. Y Estás de presidente. no, Ah, soy no, un no, vocal no. más. Y tengo que reconocer que, además es el edificio que lo hicimos nosotros, con lo cual casi todos son conocidos, alguno que vino de... Y, o sea, buena gente donde la haya y además casi de familia, con lo cual no da ningún problema, pero soy consciente de lo difícil que es representar. Entonces, la patronal tiene ese problema. ¿Qué pasa? Que se está abusando por parte de quien tiene la autoridad, se está abusando de que a la patronal bueno, no va a saltar a la palestra. Yo no hubiera aguantado ahí eso, sinceramente. A mí me pasa algunas de las cosas que ha pasado ahí, o me voy, dijo, bueno, mira, aquí te quedas, o si no, me revuelvo. Porque ya lo he hecho alguna vez, porque creo que hay cosas que hay que plantarles cara. Problema, que en estos momentos, pues yo creo que estamos en una situación donde al empresariado no se le está dando el trato adecuado. También es verdad que hay de todo, como en todos los sitios. Hay gente que había que darle un poco más de cuerda y hay gente que a lo mejor pues hay que también tirar de la cuerda para que se alinee a los... Pero bueno, y en el tema laboral, yo pienso que hay, en estos momentos o se hace un pequeño giro y se reorienta un poco la relación entre la administración central, o sea, ministerio y patronal, y desde ahí con los sindicatos, evidentemente, como representación colegiada de los trabajadores y los empresarios, y el árbitro, la ministra de Trabajo en este momento. Una pregunta que yo me planteo, ¿por qué cuando se habla de sindicatos siempre se limita a comisiones obreras y a UGT? Bueno, depende de dónde sea. En Galicia tienes una representación muy potente por parte de la CIGA. O sea por parte de la CIGA, pero normalmente cuando hablan cuando va Yolanda y las negociaciones son entre la patronal y los sindicatos, cuando son con patronal, solamente son UGT y comisiones. Bueno, porque son los sindicatos que tienen implantación nacional, por lo tanto les corresponde esa representación. Pero no hay el CESID, el de los funcionarios, el de los médicos, el de tal, montones de sindicatos por ahí. Bueno, sí, claro, evidentemente, hay sindicatos. A ver, una cosa es que aquí parece que solamente son comisiones y UGT. A ver, son los dos sindicatos que tienen representación a nivel nacional, que yo sepa no hay otro, ¿no? No hay otros, no hay ninguna entidad sindical representativa de los trabajadores que tenga ámbito nacional, que no sea sectorial, que no esté sectorizada, claro, con lo cual les corresponde en derecho y, bueno, evidentemente cuando descendemos a nivel regional, ahí está, en este caso está la CIGA y algún otro sindicato, aquí tenemos en Ferrol alguno más en Navantia, y bueno, evidentemente pues ya el número de entidades que representan a los trabajadores es más. No es ni bueno ni malo, es simplemente que está estructurado así. Evidentemente, pues un sindicato que tiene ámbito regional lo tiene muy complicado subir de escalafón y dice, oye, mira, yo ya represento también el ámbito nacional, tengo un número determinado de delegados sindicales y por tanto tengo una representación. Lo tiene muy complicado. Hay sindicatos muy potentes como el País Vasco, como puede haber aquí en Galicia, pero que no tienen ni vocación ni tienen muchas posibilidades, que yo creo que tampoco les interesa. O sea, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los sindicatos de ámbito regional realmente están muy vinculados con alguna relación política. Igual que los dos principales. Exactamente. Bueno, los dos principales exactamente igual. O sea bueno, están ahí, eso no pasa nada tampoco, ¿no? Pero bueno, a ver. Y ahora tú, por ejemplo, ya estamos en la recta final del programa y ya yo te diría, ¿cómo ves en este momento Ferrol? Y Ferrolterra, Ferrol, Narón, Neda, o sea, pues mira, toda la comarca. Sinceramente, yo creo que como nunca lo he visto, tengo que decirlo. Te veo muy sí, o sea, como nunca optimista. Lo he visto, quizá porque también me coge en un momento con más capacidad, en otro momento no diferente, con más edad también, ves las cosas de otra forma. Con lo cual yo creo que si somos capaces de aprovechar adecuadamente lo que tenemos ahora, y aquí me vas a permitir que haga también alguna reflexión, yo creo que podemos asegurar un futuro a medio y largo plazo interesante. No va a ser gratuito, ni nos van a regalar nada. Va a depender mucho de que seamos capaces, las empresas, los empresarios, los ciudadanos, las organizaciones,
empezando de la municipal para arriba, que sepamos que seamos capaces de rentabilizar el momento. Hubo épocas como esta, muy buenas, y no las aprovechamos. Digamos que exprimimos el limón, la naranja o la fruta hasta el último minuto, y cuando se acabó nos quedamos solamente con el elemento exprimido. Y dijo, bueno, ¿y ahora? Entonces yo creo que aquí hay que canalizar todo este movimiento que hay económico, muy importante, el empleo, para que eso quede la economía en la zona, toda la que pueda quede en la zona, se hagan inversiones, las administraciones asuman el reto de que al tener más recaudación, que la van a tener, porque se están pagando más impuestos, porque hay más residentes, que todo eso no lo pueden dedicar al gasto fijo y a cubrir el gasto fijo, que tienen que invertir. ¿Invertir para qué? Para que cuando vengan lo que puede venir en cualquier momento, nos coja preparados. Entonces, hay que crear infraestructuras, prepararlas, hay que crear cultura de empleo y hay que facilitar la entrada de empresas, hay que crear estructuras y entornos que favorezcan la entrada de empresas que no estén tan sometidas a los ciclos de lo que tenemos aquí, es decir, diversificación, la gran palabra de todos los programas es diversificación. A todo el mundo se le llenaba la boca, hay que diversificar. Y yo les decía, ¿queréis saber lo que hay que hacer? Veniros a hablar conmigo, yo os lo cuento. Después de 30 o 40 años, alguno empezó a creérselo ahora, pero de aquello no te lo creía, mira, que ahí se puede hacer esto, esto y esto. Hoy puedo demostrar que la diversificación ordenada, con criterio y sin abandonar el entorno que te está dando de comer, es la garantía de futuro. La reinversión, Pepa, si exprimimos el limón y no dejamos un rendimiento para que podamos continuar, que es inversión e innovación. Si tú no te adaptas al mercado, el mercado te va a echar fuera, pero te echa fuera local, pero cuando intentes ir a otros mercados que se han evolucionado, tú no tienes entrada ya. Bueno, y si entras, ya sabes por dónde entras, ¿no? Entras por la puerta más baja, los valores más bajos, el trabajo peor pagado. Entonces, claro, tú, lo lógico es que si has alcanzado un nivel determinado, tú intentes entrar con todo el bagaje que tienes al mejor nivel posible. Para eso, ¿qué hay que tener? Hay que tener recursos, hay que hacer inversiones, hay que tener caja si se puede. Yo también ahí tengo que decirte que siendo imprescindible tener caja, o sea, dinero, cash, yo siempre he arriesgado un poco y me he empeñado más de lo que podía tal, entonces siempre fui por delante. Tengo que decir que algunos bancos hasta confiaron en nosotros, la familia apoyó siempre, pero nos hemos endeudado. Yo me he endeudado cuando realmente venía una crisis por delante, porque es la única forma que tienes de saltar ese bache. Claro. Si tú dices, oye, yo recojo las ganancias y no salto al río, dije, oye, pues estás listo, ¿eh? Porque cuando quieres saltar al río ya no hay ganancias, porque las consumes. Eso que sería audacia. Un poco de audacia y realmente eso no lo haces. Creer en el futuro. Claro, eso no lo haces de una forma totalmente a lo loco, no, lo haces midiendo los pasos que das, sabiendo que te arriesgas. Entonces yo creo que estamos en un momento espectacular, hay que reconocerlo, con un desarrollo, y no solamente en el sector naval, sino yo creo que hay otras empresas que están... Tenemos que atraer empresas que no estén condicionadas exclusivamente por los sectores que ahora tiran, sino aprovechar para que vengan empresas que sean capaces de equilibrar esa dinámica que se produce de altibajos y que cuando las cosas no van bien ya tenemos un refuerzo de empresas que son capaces de sostener la economía local. Oye, evidentemente puede haber gremios que queden en un momento determinado en una situación en precario, pero, oye, y pues hay otra cosa que también hay que pensar, y es un reciclaje continuo. O sea, hoy es implanteable que una persona empiece con un oficio y acabe su vida laboral en el mismo. Ojalá sea así, habrá mucha gente que lo consiga, pero hay que pensar en que tenemos que evolucionar en función de la demanda que haya, e incluso a veces, no tan solo de la demanda, ¿no? A veces no podemos esperar a que la demanda nos venga, que es lo que pasó aquí casi siempre. Claro. Vamos a esperar que nos arregle con un plan, con otro, no, ahora van vir, ahora paz, ponte... No, vamos a ver, no, es que nosotros tenemos que ser actores de primera línea, no podemos ser espectadores. Y para ser actores tienes que ponerte a trabajar para que vengan empresas aquí. Hay que facilitarles la entrada, hay que darles lo que necesitan. Para eso primero hay que saber lo que necesitan, que muchas veces ni siquiera nos preocupamos de saber qué es lo que necesita una empresa. Y de todo esto que estás hablando, de la misma manera que durante 25 años lastró la economía de toda la comarca, la autopista que no llegaba, porque las comunicaciones son fundamentales, en este momento el gran lastre de la comarca de Ferrol se llama ferrocarril. Es ignominioso tener el ferrocarril que tenemos. Y estos se están echando la pelota unos y otros, la administración central con la administración autonómica. ¿No crees que es fundamental para todo este panorama que tú estás hablando? Los transportes, las comunicaciones y, por supuesto, el tren. No. A ver, totalmente de acuerdo, Pepa. Yo creo que las infraestructuras, y hoy estamos bastante mejor que hace unos años, Por supuesto. Hay que tener en cuenta que ahora, a ver, nos falta el tren, vale.
Nos falta el tren. Pero si queremos ir a Madrid en avión y ir por la mañana y volver por la tarde, tenemos muchos problemas porque nos han cancelado, nos han quitado un montón de vuelos. Efectivamente. Creo que hay que plantearse que hoy para que una persona pueda estar a caballo entre Madrid y Barcelona y Santiago, Coruña, Vigo, tenemos que proporcionarle un... Efectivamente. A lo mejor es tan importante una cosa como la otra y es mucho más sencillo y económico buscar una solución para el avión. Es mucho más sencillo y económico proporcionar un AVE que te pueda subir en Coruña y que te garantice la llegada a Madrid. O sea, para mí es más importante eso que el tren. Lo tengo que decir. Sí. El tren, imprescindible. Pero el tren soy consciente que es una infraestructura que va a tardar, ojalá sea más rápido, que va a tardar, que vamos a tener y que nos va a dar un plus. Pero también es verdad que tenemos que vivir en el día a día. O sea, yo no puedo esperar por el tren para hacer mis planes de expansión. Perfecto. Para mí es importante ahora mismo, si te digo la verdad, sí. el tránsito, o sea, ojalá tuviésemos un puente aéreo Santiago-Madrid. Claro. Y ojalá tuviésemos una lanzadera que nos coloque Ferrol, Coruña, Santiago. Claro. ¿Una lanzadera qué quiere decir? Una lanzadera urbana. Me da igual que sea tren, que sea... A mí me da igual que sea autobús, porque el autobús, tú sabes muy bien que el autobús depende exclusivamente de la Xunta. Por lo tanto, lanzaderas a La Coruña. Más cosas. Por autobús. A mí me gustaría que la gente que se desplaza en Ferrol y Coruña no tenga la carga que le supone viajar por la autopista, la carga económica, y está muy sencillo. En vez de tirarse balón, ¿por qué no nos ponen Ferrol-Coruña libre de peaje? Por ejemplo, que ya se debería de haber puesto hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay trabajadores, hay personas de la comarca de Ferrol-Terre que trabajan en Coruña y personas de Coruña que vienen a trabajar a Ferrol. Claro. Y la cuestión económica es muy dura. Son 350, 400 euros al mes. Totalmente. ¿Cómo le puedes quitar a una persona por mes? Pero es que eso lo tienen en su mano, porque eso lo pueden hacer ya. Los autobuses lanzadera. Nos cansamos de reivindicar esas cosas que son básicas, elementales. ¿Qué pasa? Que aquí nadie le pone el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque pues no lo sé. Pepa, tú cuando tengas tal, le metes caña, porque es que realmente... Yo les meto caña todos los días que yo entiendo que lo del tren, a ver, es prioritario. No, pero estoy contigo el tren en este momento es una excusa, porque de aquí a que eso funcione hay que seguir trabajando. 25, 30 años. Pepa, ya no nos cogerá a nosotros. No, a nosotros no, a los viejecitos. Pero a mí me preocupa... Pero el autobús que yo te digo, unas lanzaderas a La Coruña, ¿por qué en este momento no tenemos unos autobuses que vayan directamente y sin paradas de Ferrol al aeropuerto y de Ferrol a la estación, a La Coruña? Pepa, ¿Y por qué no lo arreglan? Si lo pueden arreglar. A ver, José Manuel Rey Varela, Alfonso Rueda, misma administración, desde aquí, lanzaderas de autobuses al aeropuerto y a la estación de La Coruña. Y ya está. Y el tren ya se hará, pero no nos vendáis la milonga del dichoso tren porque no os queréis tener anestesiados. Que no puede estar esta comarca como estuvo 25 años sin la autopista. Adelante lanzaderas, que dependen de vosotros. Venga, que dentro de un par de años son las elecciones y me parece que nos va a votar, pero ni vuestra madre. Sí. Como sigan así. Oye, ¿sabes lo que me dijo en una ocasión esta Esperanza Piñeiro de San Miguel, que sabe muchísimo de todo, es una historiadora formidable, y me dijo que a principios de siglo, como estaban también con el dichoso tren, y no les hacían ni caso en Madrid, la corporación entera se encerró en un sitio que se llamó no sé cómo se llamaba, el centro de la dignidad, y no salieron hasta que hubo y dimitieron todos. ¿Son capaces los del ayuntamiento de aquí de presentar todos la dimisión y de decir, señores, por agravio comparativo con otras ciudades? ¿Pero qué pasa? Es que no tienen ustedes dignidad. Esto mismo que digo hoy lo he dicho varias veces. Pues yo lo que creo es que hay que centrarse en aquello, a mirar a largo plazo, infraestructuras que son imprescindibles, con un plazo determinado, cuanto antes empiecen, antes se terminan. Pero las que tenemos día a día, el autobús... Pero tenemos que dar cobertura a las vías diarias que son las que nos van a permitir, primero, aguantar, porque muchas veces... Claro. Y en segundo lugar, que podamos dar pasos hacia adelante y atraer a los que vienen de fuera, que si ven que hay una dinámica determinada, que se dan cobertura a los servicios, que la gente viene a vivir aquí porque le resulta cómodo, que la gente de Coruña puede venir a un empleo a Ferrol o a vivir en Ferrol y trabajar en Coruña. Pero además, fíjate que en este momento las casas en Ferrol son las más baratas de toda Galicia, sí, y ya empiezan a ponerse caritas. Ya están subiendo. Y fíjate, la gente puede trabajar en La Coruña y venir aquí, pero como tú muy bien dices, autopista gratis mira, y Pepa,
el área Ferrol-Coruña debía ser un área metropolitana. Totalmente. Todo, o sea, todo lo que es bordeando la costa tenía que ser un área Totalmente. metropolitana. Este día estuve me llevaron a dar una vuelta por Ferrol, estuve en Santa Cristina, me fui hacia Sada, pasé por el medio, está, como llaman, bueno, lo diré. Joder, es espectacular aquello. Pero digo yo, ¿y por Área qué, metropolitana, ahí está. por qué no nos Lo planteamos extendemos a Ferrol. un área Ferrol y Pontevedra. Claro, y el tren, pues oye, mira, me ha dado la vuelta a Betanzos, había que quitar, a ver si lo hacemos un poquito más corto, a ver si, oye, pues sería un mecanismo, como está, mejorado, Sí. ya está. Pero sigo pensando que a veces estas cosas que son muy necesarias y que ayudarían mucho, como que no llenan el ego de algunas personas. Esto no importa, o esto no me peleo. Pero te puedo decir una cosa, Pepa, por el tema de la autopista, por la gratuidad, trabajé mucho desde la Confederación de Empresarios. Al día de hoy no se ha movido absolutamente nada. No me digas. No, no hay nada. Sí, hay una modificación para ida Sí, y no, vuelta, pero tal, nada, bueno, nada. vale, Pero bueno. eso dependerá del alcalde. No, el alcalde. A ver, es competencia estatal. No, digo, lo del peaje, No sé, yo creo que depende de la Xunta, ¿no? No, tampoco depende de la Xunta. Depende del Estado. Directamente Pues del venga, pero es que aquí ha pasado todo. Ministerio de Fomento. Si aquí hemos llegado a tener a Y Ana ahí Pastor. sabemos que hay una pelea, Hombre, por dura Dios. entre la Xunta de Galicia Sí, para la cosa de la recuperar autopista, la sí. concesión, si acaso, y oye, mientras tanto, pues mira, a mí realmente la titularidad es que ni me preocupa, No, me da con igual tal que de eso- que- a mí yo puedo ir de Ferrol a Coruña y no me cuesta el peaje y ya estoy feliz. Ya está. Ahora, es que esto es que no me preocupa, me preocupa si no hacen bien el mantenimiento, que habrá que reclamarles que corte Algunos otros. eso, nada más, pero el resto no Mira, me José preocupa. Ramón, yo estaba encantada, pero ya Pues me alegro nos mucho. hemos ido del tiempo. Bueno, pues nada, pero Pepa. me tienes que prometer que vas a volver, porque llevabas mucho tiempo Sí, sin estar mujer, por aquí. sí, pues la Porque verdad desde es- luego, mira, y tengo que felicitaros porque habéis montado un sarao aquí de cuidado, y yo Muchísimas iba, ¿cómo llaman? gracias. Arriba a la calle María, la calle a la calle María. María, Sí. y ahora me encuentro que estáis aquí espectacular. son nuevos tiempos. Bueno, ya veo que vosotros también innováis y invertís. Y Bueno, vamos eso adelante, y sobre todo, mira, hay una cosa muy importante de la televisión de Ferrol, muy importante por parte de Toñita y de Luis, sí, sí. que han apostado desde el minuto uno Sí, por sí, Ferrol. pues mira. Y me encantaría, ellos vinieron de La Coruña, vieron Ferrol, se enamoraron de Ferrol y apostaron por Ferrol. Y están invirtiendo Pues, su dinero y su yo vida. les auguro un buen y- resultado porque lo que te comentaba, Pepa, yo creo que no recuerdo una época, porque esta es diferente, evidentemente no se puede comparar con ninguna otra, no recuerdo una época en donde las expectativas, ya la Sean realidad, no mejores. es expectativa, ya la realidad actual ya es buena, óptima. Y puede ser mucho mejor, porque tenemos las herramientas necesarias para que sea mejor y las oportunidades están ahí. El aprovecharlas o no va a depender no de José Manuel Rey, muchas veces focalizamos de todos y cada uno, cualquier persona, ciudadano, comerciante, hostelero, me da igual del sector, somos los únicos, ¿eh? No podemos echar la culpa a nadie. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nos movilizamos, y cuando hablo de movilizarme no pienso Sí. en la pancarta. Movilizar significa apostar por lo que hay, mejorarlo, invertir, trabajar sobre las alianzas entre todos. Claro, para que sacar un Somos proyecto pequeños, adelante. pero juntos hacemos Claro, mucho. claro. Entonces, yo creo que eso es el gran... ¿Qué pasa? Eso forma parte un poco de la cultura, y la cultura de la colaboración y cooperación realmente tampoco es que estemos en el sitio donde más se trabaja, ¿no? Pero bueno, pero estamos siempre a tiempo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es trabajar codo con codo, apostar todos, porque esto, y te puedo garantizar que la comarca de Ferrolterra, que soportó todo tipo de situaciones, es capaz de esto y mucho más. Pero depende de nosotros. No señalemos, no culpabilicemos a todo el mundo, no echemos balones fuera en una palabra, sino que trabajemos. Y yo creo que hay que acostarse, dormir tranquilo y levantarse por la mañana con muchas ganas y menos crítica. Pues muchísimas gracias, A vosotros. muchísimas gracias. A vosotros, Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya lo saben, hasta el próximo miércoles si quieren.